La verdadera inteligencia solo la posee el hombre honesto, por Domingo Cuadra y Tomás Salazar segundo B. Había una vez un niño llamado Elunei, que vivía en el sur de Chile, en un pueblo llamado Timauquel, específicamente ubicado en Tierra del Fuego. Él tenía 10 años, era de tez, ojos y pelo oscuro, y su familia era de origen mapuche. Siempre fue muy inteligente y estudioso pese a su estrato social y nivel socioeconómico, pero tuvo un problema aún peor que le complicaría toda la vida. El Unei nació con un tumor gigante en la parte de atrás de su cabeza. El día del nacimiento, su madre Railef murió debido a graves infecciones y hemorragias al momento del parto, del cual el Unei sobrevivió portentosamente. Los shaman, curanderos mapuches, dicen que el nacimiento del Unei fue un milagro de Dios. Por otro lado, su padre Nahuel siempre fue un hombre blando, sensible y cariñoso con su familia, por lo que luego de la pérdida de su esposa se empezó a distanciar de su hijo, muy deprimido y abatido. El Unai no tenía la vida de cualquier otro niño, pues para llegar a la escuela tenía que recorrer exactamente 12 kilómetros cada día, 3 kilómetros eran por bote y 9 caminando, que en realidad estaba obligado a correrlos para llegar a tiempo a la escuela. Como vivía en Tierra del Fuego, el clima no era el mejor y llovía prácticamente todo el año, por lo que hacía mucho frío y llegaba a su escuela empapado. Un día el Unei iba camino a su escuela en bote cuando de forma repentina el bote se comenzó a llenar de agua que se debió a un hoyo en la parte de abajo del bote. Le quedaban aproximadamente 100 metros para llegar a la orilla. Pensó qué podía hacer y se dio cuenta que la única opción que tenía era nadar, por lo que salió del bote y nadó hasta la orilla. Mojado, sin ninguna opción, siguió su camino. Finalmente llegó a su destino. Sus compañeros lo recibieron con miradas extrañas y con muchas preguntas y carcajadas. El Unei, quien obviamente llegó tarde, no sabía qué decir ni cómo defenderse. Se sentía derrotado, acabado. Siempre sintió que en estas ocasiones necesitaba de amor materno o apoyo de alguien, por lo que al no tenerlo, explotaba en llantos después de cada dificultad que tenía. Luego de la escuela vuelve a su casa, luego de un largo trayecto con muchos pensamientos y muy sensible. Al llegar a su casa no encontró a su padre, quien normalmente se hallaba trabajando con herramientas y construyendo para tener algo de comida para la noche. A pesar de que ya no eran tan cercanos como antes, el Uni se asustó mucho al no encontrarlo en ninguna parte. Desesperado, recorre toda la aldea en busca de gente cercana que pudieran ayudarlo a encontrar. Roberto, un aldeano con mucha experiencia y sabiduría, le dice haber visto a Nahuel corriendo angustiado hacia el río con una de sus herramientas de trabajo. Gente de la zona también lo vieron y dicen que llevaba un arma blanca en sus manos. El pobre niño, aún con el uniforme de la escuela, obviamente se da el trabajo de ir hasta el río. Además, empieza a oscurecer y hace mucho frío. Al llegar finalmente a la orilla del río, escucha gritos y sollozos y ve a lo lejos una silueta sentada entre los sonidos del agua. Era su padre muy deprimido con un machete hecho por él mismo, que usaba para cortar los troncos del bosque. Corre hacia él, lo detiene, tira el machete al agua y lo abraza. Su padre luego le explica que se quería suicidar, que ya no soportaba vivir sin su esposa y en la pobreza. Camino de vuelta a casa, le cuenta a su hijo la cruda verdad que él no sabía. Ya no lo quería por su estado de salud y por eso lo empezó a dejar de lado. Pensaba que la muerte de Lunei estaba pronta por venir porque no podía atenderlo ningún doctor. A pesar de no hablar con su padre por semanas y enterarse de por qué se estaban alejando, el Unei reflexionó sobre el tema y se dio cuenta que su padre fue honesto con él y que esto lo sacó del ahogo y evitó su suicidio. Al ir a la escuela el otro día, decidió mostrarles a sus compañeros su tumor, algo que nunca había hecho, y ser honesto con ellos igual que su padre. Ese mismo día la noticia se hizo viral y apareció en la tercera con detalles y fotos entre todo el país. El gobierno del país quiso hacerse presente y decide llevar a cabo un estudio del niño, enviándolo a una clínica en Santiago. El mejor neurólogo del país, luego de muchos estudios, presenta los resultados. La condición de Luney no era realmente un tumor cerebral, sino una extensión de este, lo que implicaba un aumento significativo en su coeficiente intelectual. El niño es enviado a prestigiosas universidades donde sobrepasa a cualquier estudiante en cualquier área. Finalmente, el Lunei se va a estudiar a la Universidad de Harvard, donde le va excelente y obtiene un trabajo en Estados Unidos. Es millonario y tiene una vida lujosa a los 25 años, dejando atrás la pobreza de su infancia. Todo esto sucedió por un solo hecho. Fue honesto y de lo contrario hubiera escondido su inteligencia por el resto de su vida. Hoy en día vive felizmente con su padre y su enorme cerebro en una mansión.